Como miembro del grupo Tacitas y expositor de esta charla, queremos agradecer a quienes nos acompañan, quienes hacen parte de este esfuerzo por poner en valor un patrimonio arqueológico que es quizás el único elemento identitario común a todos los pobladores del territorio a lo largo de 10.000 años de historia. Dicho esto, queremos explicar qué son las piedras tacitas y cuál es, desde nuestro juicio, su importancia. Lo primero es explicar cuál es nuestro marco teórico, desde dónde estamos parados mirando este tema. Si bien es cierto, se trata de vestigios de carácter arqueológico, nuestro planteamiento va por el lado de la educación patrimonial, va por el lado de la preservación de la identidad, tiene que ver con cómo entregamos a las futuras generaciones nuestra visión de las piedras tacitas como patrimonio. No es por lo tanto una aproximación desde el punto de vista científico-arqueológico, sino que es desde lo patrimonial. Y como en lo personal, como historiador, eh, como etnohistoriador, planteo o me sumo a la tesis de quienes entienden las piedras tacitas como una respuesta cultural al cambio climático que hubo hace 10.000 años. Y explicaremos por qué. Primero, definir qué son las piedras tacitas para que entendamos todos lo mismo. Las piedras tacitas pueden ser entendidas como radiaciones inconclusas en la roca o en las formaciones rocosas. No se trata, por lo tanto, de morteros o elementos móviles, sino que elementos fijos. Y nosotros hacemos una distinción especial en el caso de las piedras tacitas chilenas, las que tienen que ver, las que están asociadas al bosque esclerófilo. Desde la cuarta región hacia el sur, entendemos que tienen una evolución especial, específica, asociada a la evolución de las semillas del bosque nativo, a diferencia de otros lugares del mundo, porque en todo el mundo se dio este fenómeno más o menos en la misma época, algunos lugares antes, otros después. Ya hemos dicho entonces que es una gradación en la roca, como la que estamos viendo en este momento, y hay por lo menos tres versiones o interpretaciones de, de cómo surgen. Lo primero, lo que supone la mayoría de la gente instintivamente es que por desgaste, vale decir, tenemos la, la semilla, la molemos y por desgaste se puso la tacita. Otra interpretación es que por percusión, vale decir, se golpeaba hasta que se producía la gradación y el uso posteriormente pulía la tacita. Y también está la tesis de la horadación, que supone la existencia de un horadador, o sea, una piedra más grande, más dura, que permite desgastar relativamente rápido la piedra. ¿Qué piedra? Una piedra dura, que es el soporte, que es el granito. ¿Qué piedra entonces podría perforar el granito? Entendemos que el basalto, lo que se ha encontrado en varios sitios arqueológicos, piedras grandes son de este tipo, y esas piedras sobre agua, sílice, arena, cuarzo, al girar sobre su eje en forma vertical, produciría un desgaste que produce la concavidad. Y esta concavidad era para generar mayor espacio de trabajo. El espacio de trabajo, entendemos primigeniamente, se trataba de semillas, semillas de bosque nativo. Pero hay un tema que hay que asentar. Estamos viendo que un elemento, una información del estudio que se hizo de Monteverde y se establece, y aquí está la imagen y los datos y la referencia bibliográfica, de que en Monteverde, el sitio arqueológico más antiguo en Chile, más habitado más antiguo, ya había constancia, se sabía que usaban morteros, pero morteros de madera. Miles de años antes de las piedras tacitas, el ser humano ocupaba morteros de madera. ¿Qué sentido tendría entonces empezar a desarrollar una tecnología lítica mucho más esforzada, que requería mucho más recursos, si ya tenían morteros de madera? Y la explicación es que el mortero de madera ya no servía para el nuevo contexto de cambio climático. ¿Por qué?
porque en ese momento el ser humano empezó hace 10.000 años con el cambio climático a moler semillas de bosque nativo, que eran semillas grandes y duras que no podía consumir directamente. Las empezó a moler, empezó a hacer harinas. Las harinas generalmente eran de cereal en otros contextos, en otros lugares del mundo, pero aquí en Chile se empezaron a ocupar semillas que eran muy duras, semillas como el keule que está abajo a la derecha, o arriba el boldo arriba a la izquierda, perdón, el belloto arriba a la izquierda, esa semilla es un belloto del norte, como se ve en la imagen de la maqueta que está ahí en el lugar. Estas maquetas las hizo eh, Claudio Rojas Chiller, miembro de nuestro grupo, y las fotos las tomamos nosotros en el jardín botánico, y la foto de abajo de keule, aquí en la zona no hay keule, las tomamos de internet. Esa primigeniamente es lo que se supone que era la función de la espirostacita originalmente, moler semillas, semillas de bosque nativo. Pero ¿por qué de repente tienen que empezar a moler semillas de nativo y por qué en contexto de cambio climático? ¿Qué es lo que estamos aludiendo? Se trata de que la semilla de bosque nativo se, se desarrolló, evolucionó para eh, resistir a la competencia de especies nuevas que en un contexto de mayor calor crecían más rápido. El bosque nativo chileno surgió inicialmente como bosque tropical, con el desplazamiento de las masas continentales, fue más templado, fue más frío, y para aguantar eso lo que hizo fue crecer más lento y crecer más tiempo. Cuando tuvo que competir con otras especies que crecían más rápido, y le quitaban el nicho, el sol, etcétera, los nutrientes, lo que hace es tener semillas más duras y rígidas que estén más tiempo en el tracto digestivo de la gran megafauna de ese entonces. Por lo tanto, el bosque nativo requería de la megafauna. Arriba a la derecha hay un confoterio, esto está recreado en el sector de una Tahuatagua y una gestión del grupo Ñanyuca. Nuestro saludo a nuestra organización hermana. Y vemos imágenes de al centro y a la derecha de restos de confoterio encontrados por un perquinero en Quilpué, en el exterior de Quilpué. Esto está en el Museo Funk, y se relacionarían con seres humanos. Sería el primer sitio paleoindio en la quinta región, pero como el perquinero eliminó todo medio de prueba, mezcló todo, no sé, no hubo registro científico, veremos esto. Vemos abajo una semilla al parecer de keule porque es muy grande, o quizás de otra planta bosque nativo, un coprolito o excremento fosilizado de megafauna. Y eso es la evidencia de que, es una evidencia concreta de que la megafauna dispersaba el bosque nativo. Pero el bosque nativo, así como necesitaba de la megafauna, también necesitaba el ser humano. El ser humano usaba, como ven arriba, esos son nudos de Monteverde. En Monteverde hay estacas y nudos que amarraban un toldo que era se supone de piel de confoterio. Hay restos de confoterio incluso en Monteverde. Entonces, esta pérdida de la megafauna afectó al bosque nativo y al ser humano, y el ser humano que hizo se reinventa y sobrevive de una manera distinta. Eso es lo que genera este gran cambio, y para aprovechar esta semilla empieza a dar la roca. Aquí vemos una secuencia cronológica y cultural de Chile Central. Los periodos culturales están arriba, paleoindio, que es cuando el ser humano convive con la megafauna, luego el arcaico, hasta que llegamos después al agroalfarero. El intermedio, que es un periodo bastante largo, como ven ustedes, están los desarrollos culturales. Los primeros pobladores, que eran cazadores-recolectores arcaicos. Perdón, primeros pobladores son los paleoindios. Cuando se extingue la megafauna, porque los primeros pobladores convivían con la megafauna, cuando se extingue la megafauna pasan a ser cazadores-recolectores arcaicos y tienen que reinventarse, y es ahí donde surgen las perostacitas. La datación y todos los indicios lo establecen así. Y lo que todo el mundo supone, y es como no hay otro antecedente diverso, digamos, es que se surgen para la molienda de semillas. La molienda de semillas, la harina, aprovechar todos los recursos, y es un gran avance en la humanidad porque en todo el mundo empezó a usarse las harinas. Es un gran salto,
una gran forma de combatir el hambre, la meter subsistencia del grupo humano y previo a la agricultura. Otro tema relevante con las primeras tacitas en este momento es que al parecer, y decimos al parecer porque hay elementos de que en tiempos prehispánicos e incluso hasta el siglo XIX aún se daba que los mapuches, en ese momento araucanos conocidos por, por los occidentales, digamos, eh, tenían le dan gran importancia al tema de la sangre. ¿Por qué? Porque ellos cazaban guanaco. Fue la presa mayor que reemplazó la megafauna. Y al cazar el guanaco, lo desangraban en las primeras tacitas. Y eso dio lugar a lo que conocemos como ñachi. Aquí Tomás Guevara, un gran investigador de principio del siglo XIX, plantea esto en el libro 1111, Folclore Araucano, y da las formas de alimentación y otras asociadas a la sangre. Es un tema relevante que está plenamente vigente. El ñachi en la actualidad está plenamente vigente. Otro tema también asociado a la sangre, a las prestacitas también, fue que al igual que los occidentales de aquella época, los mapuches, los antiguos araucanos, como se decía en esa época, ocupaban una herramienta para sangrar con fines medicinales. Esa pequeña herramienta es un keupu, es una lanceta también se conoce, y sería lo que da origen a la denominación de Quilpué, lugar de keupu, que sería, y por eso en el escudo de Quilpué, ahí es en el círculo, hay una piedra tacita. En el Retiro, el sector norte de Quilpué, ahí se ve esa foto del doctor Francisco Fong, en un libro que se llama precisamente El Lancete Quilpué, donde plantea este tema, que él denomina la casa del médico. Cuando en esa época, en principio del siglo XX, perdón, principio del siglo XIX, hay una... corrijo. Esto fue para el centenario, fue a principio del siglo XX. Eh, Él hace un catastro junto a su hijo Julio Fong en 1908, hacen un plano y posteriormente en 1910 presenta este libro en base al material recopilado en el plano que hicieron, y él supone que en este lugar era un centro de sanación, un centro de medicina primigenia, y lo plantea en un congreso de médicos que se hacía en Valparaíso, y parten todos en una especie de excursión, expedición a este lugar, y denominan en ese congreso, plantean que este debería ser reconocido como el primer sitio o primer hospital o lugar donde se aplica la medicina, el primer médico. Y esa tradición se mantiene en el escudo de Quilpué. Compite con la versión de las tórtolas, ¿ah? Pero la Keupu podría ser que la versión Quilpué sería la versión del lugar de Keupu, de estas lancetas. Es muy probable. Otro topónimo relacionado con las piedras tacitas también, y de hecho está en el logo de la Municipalidad de Curacaví, es el concepto de Curacahuín. Curacahuín estaría españolizado para que quede como Curacaví. Hay otras interpretaciones también, no es la única, ¿eh? Al igual que en Quilpué, no es la única interpretación etimológica. Y también podría darse con Curacautín, que quizás sea lo mismo, Curacahuín. Eh, y este concepto de Curacahuín es cura, piedra, cahuín, reunión, reunirse en la piedra o piedra de la reunión. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los seres humanos, los primeros pobladores, se reunían en la piedra tacita, en estas piedras horadadas, para moler semillas en determinado momento. Cuando estos lugares pierden importancia económica, siguen teniendo importancia social, importancia ritual, pasan a ser verdaderos altares sagrados. La convocatoria de los jefes, de los líderes locales, tenía que ver con las reuniones en estos lugares. Era el lugar donde hacían lo que conocemos después como parlamento, copán, es donde hacen sus rogativas, lo que termina después siendo el guillatún. Y entendemos que aquí surge esto porque los españoles a su llegada constatan hace 500 años
que está plenamente vigente esto de reunirse en la piedra y hacer actividades en las piedras. Y Curacaví incluso se ubica esta piedra que está aquí, es la que sería la que le da el nombre. Esto está establecido. Y esto de los topónimos como Curacaví, Curacautín, asociado a Coquilpué, asociado a Perastacita, eh, se remonta a los primeros tiempos de la conquista de Chile. El primer mapa de Chile como conjunto, como territorio, es el plano de Alonso Valle, 1640, por ahí, relativo, no recuerdo la fecha exacta, donde él plantea, aquí abajo se ve en un círculo rojo, un topónimo que se denomina Puracagüín. Esto está se fijan, al oeste del lago Ranco. Ese topónimo actualmente no se ha encontrado, no sabemos a qué lugar se refiere. Sin embargo, en donde está ven el lago Ranco arriba a la izquierda en la imagen satelital, ahí hay mucha piedratacita y son las piedras que estamos viendo al costado. Estas del lago de Coique son piedras muy importantes, muy relevantes, dan cuenta de un poblamiento permanente en la zona. Y era un sector donde, si bien es cierto, todo era rural, la gente estaba dispersa, en determinada época se reunían en la piedra. Por eso era Curacahuín. Ahora nosotros como voluntarios, ¿qué hacemos como grupo Tacitas? Nos preocupa que esto se preserve, por lo tanto hacemos actividades de reconocimiento, catastro, levantamiento gráfico, posicionamiento satelital, tomamos medidas de todo lo que pueda dar testimonio para que el día de mañana se sepa dónde están las piedras y cómo son, porque no es lo mismo decir que en un fondo específico, por ejemplo, el fondo del Carmen, hay una piedra hay dos o tres, y bueno, yo tengo tres personas diciéndome que hay tres piedras. ¿Serán las mismas tres? Podrían ser incluso nueve, es variable. Tuvimos el caso en el fondo de las cenizas, donde sucesivas expediciones, buscando las piedras de expediciones anteriores, encontraron nuevas tacitas. Y de cuatro ya tenemos alrededor de 10 sitios arqueológicos de piedras tacitas en el sector del fondo de la ceniza en Valparaíso. Entonces es relevante que se levanten catastros, porque estas piedras tacitas, estos sitios arqueológicos que hace 10.000 años surgen, no han dejado de tener uso, porque cada pueblo, cada grupo humano que vive en el territorio las asume como propias, como herencia a sus antepasados, son sus raíces y las mantiene. Como dijimos al principio, es un tremendo elemento identitario compartido por todos los grupos que han poblado ese territorio. Y estas piedras, como dijimos, que permitieron la subsistencia de los primeros pobladores, de cuando se extingue la megafauna, posteriormente se reconoce una importancia ritual. Esto está establecido científicamente. Hay una tesis del arqueólogo José Miguel Ramírez Aliaga, Nurio Hermosilla y otros más que establecen la ritualidad asociada a Perastacita. Incluso en las cenizas hay elementos que dan a entender que incluso ya todavía en tiempos republicanos se seguían haciendo rogativas y ceremonias rituales en las Perastasitas. En el sur hay muchos lugares donde se deja alimento y, y otras cosas, ofrenda, cuando se pasa por las Perastasitas. Todavía sigue siendo un lugar de sacrificio de guanaco o de corderos cuando hay guillatunes. Está asociado a varios tipos de comida que no lo vamos a comentar en este momento, pero hay una muestra gastronómica asociada, enraizada a las piedras. No solamente el guillatún. La calapurca, por ejemplo, y los elementos están asociados los curantos también asociados a la proximidad de piedras. Y en la actualidad ya no son sagradas quizás, ya no son rituales, ya no cumplen funciones económicas, pero siguen cumpliendo una función identitaria, una función simbólica. De hecho, legalmente nuestras piedras tacitas son monumentos nacionales. Vale decir, el ser humano del siglo XXI le sigue atribuyendo un valor especial, un valor simbólico. No son solamente hoyos en la piedra, son patrimonio. Y de hecho nos seguimos reuniendo en las tacitas. Las excursiones, la gente que va a terreno, la gente que admira estos monumentos, es porque los valora.
y la gente que hace excursiones, la gente que va en procura de establecer dónde están, los que los defienden, es porque entienden que esto debe preservarse, debe estudiarse, debe conocerse. Y en la actualidad tenemos distintas, este es un texto reciente, ¿ah? Una serie, una de monografía sobre las plastacitas, nuevas perspectivas, o sea, un tema en desarrollo. Esto es nacional, pero hay un tema con el que queremos cerrar esta presentación, que es lo que no entendemos que es crucial, que es lo más relevante y que es un tema ambicioso, digamos, porque plantea, y esto no es idea nuestra, esto lo establece en el año 2011, un grupo de arqueólogos ingleses que están en Jordania, en Fadiayán, establecen o descubren lo que podría ser en ese momento el asentamiento permanente más antiguo, 12.000 años. 12.000 años, y ese asentamiento se entendía que tenía como objetivo acumular semillas para molienda. ¿Y por qué establecen eso? Porque eran verdaderos silos. Bajo tierra, con muros de piedra, se guardaban las semillas y arriba estaban los morteros para molerlas. A la izquierda vemos otro sitio en Jordania, donde posteriormente otros arqueólogos encuentran un lugar con hasta 20.000 años. Son lugares previos en miles de años a la agricultura. La agricultura surge miles de años después. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se explica esto? Se nos dijo en el colegio, o entendimos de lo que nos contaban, que el hombre se sedentarizó por la agricultura. Y eso explicaría la agricultura. La verdad es al revés. La sedentarización no surge por la agricultura. La agricultura surge por la sedentarización. Me explico. Imaginemos este lugar, acopio semillas, porque en algún momento determinado los seres humanos dejan de moler las semillas en situ, de procesarlas y trasladarlas, sino que empiezan a acopiarlas, a acumularlas, y mientras unos iban a buscarlas, las traían, otros trabajaban, otros resguardaban. Al parecer, por dos razones. Primero, que están asociadas. Primero, el cambio climático, al que ya hemos aludido en toda esta presentación, hizo que fuera más difícil alcanzar lugares con semillas. Tenían que distraerse, pequeños grupos, ir a buscarlas y volver lo más rápido posible, porque era un riesgo encontrarse con otros grupos humanos que estaban haciendo la misma gestión de buscar recursos. Entonces, una forma de captar más recursos dispersos era esta. Y además, una forma de evitar la competencia de otros seres humanos. Y además, y esto queda clarísimo, cuando empiezan a hacer estas como bodegas para semillas, eh, lo hacen en hoyos. Y esos hoyos tienen que ponerles piedras para que no se desarmen, para que tienen que taparlos, para que no lleguen los animales, los ratones, etcétera. Y esto sería el surgimiento de la arquitectura. La arquitectura en piedra es la que asienta a los seres humanos. Si se toman la molestia de hacer un silo, una bodega de semillas, una copia de semillas, en piedra, en un hoyo y con todo lo que significa esto, y fortificarlo porque para defender a otro ser humano y todo eso, después ya no se cambian, no se trasladan, se quedan ahí, se quedan ahí. Entonces, hay una lógica evidente en esto, y cuando tienen las semillas acopiadas, para procesarlas en su momento, ¿qué pasaría si de repente germinan? Si empiezan a germinar ya no sirven, ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Las toman y para afuera. Las tiran afuera las semillas, germinando. ¿Qué significaría eso? Que la temporada siguiente ya verían arbustos, matitas, plantas, y según la especie, si es cereal al año siguiente, a la temporada siguiente, o si son árboles, saben ya que empiezan a crecer los árboles para generar después verdaderos bosques, y eso significa que los pueden explotar. Y se darían cuenta de eso y empiezan a cultivar eso. Entonces, cada vez que las semillas germinan, las plantan. Y eso sería el surgimiento de la agricultura. Pero la agricultura se caracteriza por algo
que es clave, que son los cultígenos. Vale decir, no se plantaba cualquier semilla. Se elegían las semillas de determinada especie por sus características. Por lo tanto, el conocimiento de las semillas es lo que permite seleccionar características de las plantas y que las plantas evolucionen. Las, estas mutaciones no tienen que ver con más que con la selección que hace el hombre, por eso son cultígenos. Y esa es la agricultura. Y esa lógica, y esto se explica lógicamente en una cultura que está acostumbrada a copiar semillas. El manejo de las semillas permite la agricultura entonces. Hemos sido breves porque queremos dar espacio a preguntas eh, en nuestro chat, en nuestro grupo de Facebook. Eh, hemos, hace pocos días tuvimos una presentación en Facebook Live con un grupo de invitados por un grupo de Reñaca, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca, a red del descubrimiento arqueológico en el estero de Reñaca, una piratacita. Hemos visto otras presentaciones de otros grupos. Ayer vimos la presentación del libro de Piedras Tacitas del Maule, que realizó Clemente Mella Labraña. Excelente presentación. Y percibimos que no teníamos el dominio tecnológico claro y solvente como para hacer la presentación en vivo o renunciar a las imágenes. Así que hemos optado por privilegiar las imágenes y por eso hemos hecho este tipo de presentación. Para que la presentación pueda darse, para que no se, no, no se pierda, la hemos subido a YouTube, está en YouTube. La están viendo ustedes en Facebook porque es la referencia que tenemos en este momento como Grupo Tacitas, Grupo Piedras Tacitas o Piedras Tacitas en Facebook. La pueden ver ahí. Pueden ver después también en YouTube nuestro canal y sobre todo en nuestro blog, nuestro sitio que es www.tacitas.blogspot.com. Entonces, resumiendo, conclusiones, las piedras tacitas surgen hace alrededor de 10.000 años, cuando se extingue la megafauna, o sea, pasan del periodo paleoindio al arcaico temprano. Paleoindio es el periodo en que los seres humanos convivían con la megafauna se extingue, el ser humano pierde un gran productor de recursos, no solamente carne o alimenticios, sino que cuero, tendones, huesos, etcétera. Y el bosque nativo pierde su principal dispersor. Y en esas dos necesidades de dispersión y de recursos se cruzan y el ser humano asume la molienda de semillas. Es importante decir esto porque cada vez que encontramos piedras tacitas estamos encontrando un referente del bosque nativo chileno de hace miles de años. A veces hay relictos, a veces no hay nada. Pero cuando encontremos tacitas, pensemos que ahí hubo un bosque nativo, un bosque chileno, un bosque esclerófilo. Y posteriormente podemos concluir que las piedras tacitas, en el caso chileno, son un elemento identitario común a todos los pueblos originarios y cumplen una función social, ritual, sagrada, que se mantiene vigente a lo largo de 10.000 años. Y en un contexto más amplio, la molienda de semillas, la acumulación de semillas para fines de molienda, desde nuestra perspectiva, sería lo que justifica, lo que explica la agricultura. Pero previamente a eso, la sedentarización. La sedentarización es miles de años previa a la agricultura. Por lo tanto, no puede ser la agricultura la explicación de la sedentarización. Eso ha sido nuestra charla. Agradecemos la atención. Hemos sido breves porque la idea es que aprovechemos de recibir mensajes, recados, consultas, observaciones y eso. Así que agradecemos la atención. Muchas gracias.